Y pues hasta la fecha murió hace muchos años, murió en el Mundial del 94, yo estaba en Estados Unidos en el Mundial. Mucha gente del fútbol le estorba la honradez. Tú y yo sabemos que hay un mundo subterráneo de negocios en el fútbol. Yo no me gustó la forma en que fuimos campeones la primera por la parte de arbitrajes. El primer gol de Peláez, este joven jugador, debutante con el América, está anotando aquí el tercer gol. Bienvenidos a Fútbol de Cabeza, amigos. Hoy tenemos un programa especial desde hace rato. Bueno, aprieten las notificaciones, suscríbanse a Fútbol de Cabeza. Gracias, pues, desde luego, por sus comentarios. Les decía, programa especial, desde hace rato quería invitar. Trabaja conmigo en ESPN, gran persona, gran amigo, pero además de todo, el tema periodístico, el tema de investigación, el tema que marca diferencia con los comentaristas. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Hola, Richard. Te agradezco mucho. Qué gusto desde hace rato contigo. Que te andaba buscando, tú lo sabes, sí. Para venir aquí, porque siempre anda con su maleta. Cuando llega a los programas trae una maleta. ¿Qué traes ahí? Pues trae cualquier cantidad de cosas que nos va a decir de investigaciones. Sí. Periodista, lo que es investigar, tener fuentes y todo, que pocos lo somos. Bueno, yo soy exfutbolista, otros tienen otra carrera de comunicación, pero tú, Héctor, primero gracias, agradecerte que estás aquí. ¿Cómo es que, bueno, eres periodista, pero cómo es que vas a dar al fútbol? Platícanos un poquito de tus inicios. Pues yo creo que como todos, Ricardo, me gustaba el fútbol, igual que a ti, en la edad temprana ves fútbol, te gusta el fútbol, con tus amigos en la calle juegas fútbol, y bueno, pues también tenía, como todos los niños, la ilusión de algún día ser futbolista, ¿no? Que hay que saber manejar ese sueño de futbolista cuando llegas a la instancia de la realidad y se frustra. Cuando tú sabes que el potencial no te alcanza, sí, ahí tienes que saber manejar esa situación, porque de repente lo empiezas a querer ver como una posibilidad de vida y resulta que no para todos es. El fútbol no es para el que quiere, es para el que puede, ¿no? Entonces, cuando las condiciones no se te dan, pues haces un intento, haces dos intentos. Yo me tocó hacer solo uno, pero fue muy provechoso porque en Guadalajara hay una sucursal del Toluca, claro, que la manejaba muchos jugadores, claro, el Flaco, claro, el Flaco Macías. Sí, claro, muchos. Casi todos los que debutaban en Toluca de la zona de Jalisco, de la zona de Occidente, eran de la escuela de Guadalajara. Y don Rogelio Becerra, que era el encargado de ahí, nos recibió a la prueba, otro chavo y a mí que íbamos del barrio. Y después de jugar un partido ahí, te das cuenta, yo estaría 16 años seguramente, sí, pesaría 50 kilos. Y entonces, pues yo medio de contención, con 50 kilos, a la hora de chocar, de trabar, de cuerpear, era imposible que pudiera competir al nivel que todo el mundo aspira, ¿no? Que es al máximo nivel. Pero me acuerdo que en el partido de práctica que hicimos, el único, yo mandaba, ¿no? Yo ordenaba, quería que todos los compañeros jugaran como yo les dijera, y él me dijo dice, mira, yo veo que te gusta mucho el fútbol, pero no va a dar las condiciones, no tienes facultades para jugar fútbol. ¿Qué posición? Medio de contención. Entonces con 50 kilos, era muy, muy delgado, pelo muy largo, y me dijo, no da, pero veo que te gusta mucho el fútbol, entonces canaliza esta pasión que tienes por el fútbol en otros ramos y búscate dónde canalizar. Y en ese que estás en la secundaria apenas, que estás saliendo estás en la prepa, yo me tocó que estaba en la prepa mejor, y saliendo de la prepa dije, pues ¿qué voy a hacer después con mi vida, no, con mi carrera? O lo que quería yo empezar a hacer, ¿no? Y entonces fue cuando empecé a hacer medios de comunicación. Fui a pedir una chamba a un periódico de muy poquita circulación, chiquito, que se llamaba el As Deportivo. Salía nada más el lunes y viernes, y ahí me dieron chamba, y con una suerte de locos, porque desde la primera semana que trabajé, disque de periodista, porque yo no había estudiado ni nada, tenía 17 años. Y ahí me dieron trabajo y me pagaron desde la primera semana me pagaron. Entonces, claro, muy poco, pero bueno, aunque era simbólico. Pero estabas estudiando al mismo tiempo. No, estaba terminando la prepa. Claro, estabas estudiando y intentaste jugar fútbol. Sí. Porque luego, también es al revés, Héctor. Después dejas todo porque el fútbol y luego no te da el fútbol. Entonces, es importante yo no alcancé, que paralelamente... Yo no fui subiendo, no hubo necesidad de subir. Exacto. Yo me di cuenta rápido que no era por ahí, entonces, y en cambio también me di rápido cuenta que sí era por allá.
Sí era, ¿Te encantó? Exacto, no era por ahí, y encontré que lo otro era verdaderamente mi vocación. Acuérdate que la vocación es un soplo interior, o sea, te lo dice el cuerpo, esto te gusta, y a mí me gustó el periodismo. Entonces, cuando empecé a entrar, y cuando entras a una redacción y hueles tinta, se te impregna en la sangre. Y eso me pasó a mí, ¿no? Se me metió la tinta a la sangre. ¿Pero qué te encargaron? ¿Qué fue lo primero? ¿Hacer reportajes? No, ¿Hacer entrevistas? ir a reportear a un club. Me acuerdo que fui al Jalisco, al Club Jalisco, todavía estaba en primera división. Hice algunas entrevistitas con una grabadorcita, ya sabes, empezando todo, con una libretita inclusive. Y ya traje la nota y según yo estaba haciendo notas importantes, ¿no? Ya luego, después de entrar, me di cuenta que tenía que entrar como una escuela de periodismo, ¿no? Y entré a una escuela de periodismo, se llamaba ISAO, aquella escuela que hoy es UNIVA, en Guadalajara, y entré a la facultad con muy pocas posibilidades de quedarme estudiando la carrera completa, porque yo provengo de una familia bastante modesta, bastante humilde, y entonces no tenían mis padres recursos para sostener una carrera universitaria. Esa es la verdad. Había que pagar solo uno de mis hermanos terminó la carrera universitaria porque él se autopagó la carrera y pudo trabajando y estudiando, pudo pagarse la carrera. Yo me metí a la carrera, con lo que ganaba ya en el periodismo empecé a pagar la carrera y no, pues reventé al semestre y medio y ya no pude pagarla. Y entonces luego empecé a ir al Estadio Jalisco con Enrique Bermúdez, que narraba partidos, y yo le llevaba estadísticas, Enrique. Yo siempre he hecho estadísticas, como me ves en la empresa. De todo. Y siempre he hecho estadísticas, y desde la secundaria tengo cuadernos y llevo control de los árbitros y control de qué jugadores están. Y por eso tengo esta memoria que me acuerdo de muchísimos futbolistas, porque pues llevo contabilizados prácticamente las carreras de muchísimos jugadores. Y entonces le llevaba yo estadísticas, él las sacaba en el radio, y yo cuando oí mi nombre en el radio, me sentía soñado, ¿no? Estas estadísticas las trae Héctor Huerta, y no sabes, ¿no? Y en la voz de Enrique Bermúdez, que claro, era Enrique Bermúdez de hace 45 años, ¿no? El que empezó con Roberto Guerrero. Claro, ellos narraban normalmente los partidos. Miércoles al Atlas. Miércoles a Atlas, y luego sábados Jalisco y Chivas y UDG, y narraban todo. Y luego él me dijo alguna vez, ya que nos conocimos, me dijo, oye, pues yo tengo un programa que se llama Tirando Gol, hacemos todas las noches un programa, pues si quieres vente ahí como oyente, y luego al rato ya te meto y todo eso. Y ahí empecé a trabajar en radio con Enrique. ¿Trabajaste en Canal 58 también, que era muy famoso? Muy poquito, allá, ¿no? muy poquito, ¿sí? Creo que 3 meses, algo así. Me corrieron por algo que hablé del presidente de Chivas, me corrieron, sí. Ahí quiero llegar, Héctor, porque finalmente pues ya nos platicaste más o menos, pero eres un periodista, porque después sí estudiaste la carrera, o sea, sí tienes el oficio. Semestre y medio, sí. Investigar. Más bien yo creo que nací para el periodismo. Yo creo que nací. Porque tú das notas, estamos en un programa, y sacas un cuadro, está este dato y este dato, y de repente nos quedamos todos así como diciendo, ¿de dónde tus fuentes, tus contactos, cómo le haces, Héctor, para marcar diferencia en ese aspecto? Sí. Porque siempre es muy interesante, no lo digo yo, lo decimos todos. Oye, Héctor Huerta, y sacas unos datos que de repente nos sorprenden a todos. Sí, aunque normalmente esos son interpretación del dato, o sea, tú tienes el dato duro, lo tienes en libretas, llevas contabilizado, llevas control de ciertas cosas estadísticas que tú te vas acordando, dónde las tienes, yo las tengo muy bien acomodadas para mi control, y entonces yo me doy cuenta, pero el valor de esto es la interpretación del dato, porque cuando yo estudié periodismo entendí que dicen más que el hecho es la significación del hecho, o sea, no es el hecho en sí lo importante, sino lo que significa el hecho. Es una frase de Manuel Borrego. Entonces, esta parte yo los interpreto los datos y les doy un uso adecuado en el momento de la plática. Claro. Entonces, se está platicando de algo, yo me acuerdo, por acá hay un dato que puede ser relevante en este momento para incorporarlo a la plática. Y es lo que yo hago en los programas, en las mesas. Yo suelo aportar este tipo de elementos que a mí me resultan muy, muy familiares, pues, en mi manejo del idioma con ustedes. Y dejo que ustedes, los que jugaron fútbol, se metan a la parte táctica y todo eso. Yo me reservo, me gusta más el entorno que la cancha. A ustedes les gusta analizar más la cancha, y a mí me gusta más el entorno. Me gusta más el fútbol visto como fenómeno social, visto como fenómeno político, como fenómeno sociológico. A mí me gusta analizar el fútbol desde esta trinchera. Y esto de la investigación de datos, esto pues se da a través de las fuentes, te vas familiarizando con el mundo de las fuentes,
Y alguien que tiene una carrera de más de 4 décadas como yo, obviamente he ido acumulando fuentes a lo largo de la carrera, claro. Y entonces me resulta fácil a mí conseguir ya muchas cosas, ¿no? Antes yo buscaba muchísimas cosas, hoy busco. Y a veces te llegan. Pero a veces ahora ya me llegan muchas, sí, esa es una ventaja enorme. Increíble. A ver, Héctor, permíteme dar este mensaje de caliente, ya que gracias a nuestros patrocinadores hacemos posible este programa. Regresamos. Conviértete en un jugador como yo, regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo. Se viene el Clásico Nacional. América llega con triunfos consecutivos, un buen momento en lo individual, en lo colectivo, se ha reinventado. Maxi cayó como anillo al dedo, ha entrado de cambio por ahí al minuto 60 en los últimos 2 partidos, ha hecho goles. Llega muy bien el equipo americanista, que ya está en la segunda posición, y las Chivas, que hicieron una gran pretemporada, llegan en un mal momento, en lo individual, en lo colectivo, han hecho buenos partidos, han generado llegadas, pero la contundencia me parece que ha sido factor fundamental para que uno esté en la parte alta de la tabla y el otro en la parte baja. Es un clásico, puede suceder cualquier cosa. Así que sé parte del juego, es muy fácil crear tu cuenta, descarga la app y comienza a apostar ahora. Caliente.mx, más acción, más diversión. Continuamos. Bueno, entonces nos estabas platicando, Héctor, tus fuentes. Bueno, ya, sí, okay, tus fuentes. El tema familiar, platícanos un poquito, porque tuviste un problema con un hermano, fallecimiento de un hermano. ¿Qué sucedió? Tus padres, rápido, ha sido algo muy ligero para conocer un poquito más de Héctor Huerta. Es una cosa muy curiosa, porque mi hermano Mario, estando pequeño... ¿Mayor o menor? No, era menor que yo. ¿Cuántos son? Era el hermano menor de los 9 que fuimos en casa, sí. Eran familias muy grandes antes, sí. ¿No? Entonces... Era el más. ¿Y en Guadalajara pequeño. Más? Sí, bueno, en todas partes. Ahí sí, hay motivo. Yo me acuerdo cuando jugué en Chivas, mis 2 hijos. Oye, ¿para cuándo el tercero? Todo el mundo, espérame, familias de 4, 5, 6 hijos. Sí. Sí, son grandes. Sí. Y entonces él era muy pequeño, 8 o 9 años, y tuvo un perro que se llamaba Duque, y ese perro fue atropellado. Y nunca, no quisimos que él supiera, porque antes era distinto con los animales. Hoy hay más protección, gracias a Dios, que ya está más normalizado de entender que son seres vivos. Claro. Y entonces en aquel tiempo no. Bueno, el perro que moría en la calle, Ricardo, lo tiraban al carretón de la basura. Sí, una bolsa en un costal y vámonos, sí. Entonces queríamos que no lo viera él, entonces lo adoraba su perro, ¿no? Yo no entendía esto de los perros hasta ahora que tengo uno. Y entonces... cuando él sale de casa, se entera que el perro murió, va y llora y se le encima al perro, se le produjo una enfermedad que es la diabetes tipo 1. Entonces, desde los 8 años hasta los 28 que murió, fue estar lidiando con su enfermedad. Entonces, pasamos 20 años en la casa con él, viviendo una situación muy difícil. A pesar de que la vida tenía un destino trágico como el que tuvo, al final de cuentas fue feliz, tuvo hijos, tuvo esposa, se casó, tuvo una vida normal, puso empresas, le fue bien, supo de qué vivir. Al final sí dejó una huella muy profunda, sobre todo en mí, porque yo lo quería mucho, pero también en toda la familia, ¿no? Marcó el ritmo de la familia, ¿no? Porque aunque éramos muchos, de todas maneras no dejas de sentir pues este amor fraterno, claro, que pasa con un hermano. Y pues hasta la fecha murió hace muchos años, murió en el Mundial del 94, yo estaba en Estados Unidos en el Mundial, y a los pocos meses, en octubre de ese mismo año del 94, murió él. Y sí, pues nos dejó marcadas a la familia todo muy fuerte, ¿no? Y yo desde entonces me juré no iba a tener perro nunca. Por eso que le pasó a él, ¿no? Claro. Y ahora me llegó un regalo del cielo y tengo un perrito de año y medio, lo tomé, lo adoro. Está enfermo desde que nos lo dieron, hemos vivido con él toda su enfermedad, año y medio tiene apenas, pero mi esposa y yo lo adoramos al perrito, es nuestro hijo, pues. Entonces, y me enamoré de los perros ahora, en lugar de que yo me alejaba de ellos para evitar el dolor, y ahora resulta que me alegraron la vida, no me alegró la vida de este perrito. Totalmente, yo también cuando llegó, tenemos un perrito que se llama Figo, por cierto, jamás que por favor no se suba a la cama. Bueno, ahora duerme en la cama pegado, claro. ¿Qué te digo? Es la maravilla. Hace lo que quieren, los dejo hacer lo que quieren. Oye, platícanos un poquito de lo que era la vieja guardia del periodismo deportivo, lo que es hoy, en qué ha cambiado, porque hoy, pues sabemos, y no me considero de ellos, pero hay periodistas que definitivamente sabes perfectamente que le va al Cruz Azul, le va al América, le va al esto, sí. o las columnas. Yo me acuerdo que yo compraba el esto.
Y leía lo que decía la redacción y los artículos, va y viene el fotógrafo, y hasta te ponías para que te tomaran la foto y salías en la portada. Y comprábamos los periódicos, veíamos los noticieros, Deporte TV, Acción, a ver qué dicen de mí, porque hoy metí 3 goles. ¿En qué ha cambiado, Héctor? Todo eso ha sido, entiendo que por la tecnología, por muchos factores, ¿en qué ha cambiado todo eso del periodismo antiguo a lo que estás viviendo hoy? Yo creo que para mal ha cambiado. ¿Sí? El control que tienen los clubes sobre los jugadores ahorita me parece que es la cosa más insana que pueden hacer, porque acuérdate que el periodista al final de cuentas es un vínculo entre los jugadores y la afición. Ellos reproducen claro. Lo que pasa entre los jugadores, lo que te dicen ellos, las emociones que ellos sienten, las frustraciones, los anhelos, los sueños, lo que ellos te transmiten en una charla, en una plática, pues tú lo transmites al aficionado, al que le va a ese equipo, ¿no? Esta relación se está acabando, se está muriendo, porque las zonas de prensa que tienen todos los clubes ahorita son censura previa de todo. Entonces, hay que pedir permisos, se ha burocratizado muchísimo el asunto de pedir entrevistas, hasta la opinión crítica se limita a decir, no, luego después no me van a dar una entrevista, y así vivimos, no solo en México, es en todo el mundo, es un fenómeno mundial. A los fotógrafos. Te digo cómo entraba yo a los campos de entrenamiento desde Jalisco, Guadalajara, UDG, Tecos, Atlas. Entrábamos los periodistas, pasábamos, digamos, la zona de la alambrada donde entrenaban, claro. Te metías, acababa el entrenamiento, y tú decías, ¿a quién entrevisto hoy? Se me antoja Casi hasta el vestidor. Totalmente. Ricardo, hasta el vestidor nos metíamos. Y tú decidías a quién entrevistar, todos estaban a tu disposición, todos. Y decías, este no me interesa, o este me cae medio mal, este no me interesa, voy con aquel, o este metió un gol el domingo, voy con este, y de repente veías grupitos de 3, 4 periodistas, porque antes éramos muy poquitos, sí. 3, 4 que entrevistaban al mismo, ¿no? Y los demás pasaban por un lado, le hacían bromas, ya hasta sabes, la clásica. Pasábamos adrede como diciendo, así, hasta le oye, pegaban, aquí acá estoy. Sí. Porque antes sacar una foto en el periódico tuya era un acontecimiento, ¿no? Y las guardaban ustedes, los periódicos, foto aquí claro. Con mi papá, que en paz descanse, leyendo el Esto, los dos, así decía, acaba de meter 3 goles en un partido. Claro. La conservo con un orgullo. Era un motivo de orgullo familiar. Sí, verte en el periódico era un motivo de prestigio social. ¿Y qué? ¿Sí, a ver, pero ¿por qué se acabó todo eso? Los clubes lo acabaron eso. Los clubes mexicanos que entraron a la moda esta internacional de que así se hace en otros países, pues mataron esta ilusión y este vínculo tan importante. Hoy llega, se siente un chico ahí en una sala de prensa, todo ordenadito, los demás sentaditos, lo que diga él lo sacan todos. Pues bueno, está bien. Un jugador, para que te toque hablar, pues hay 25 turnos antes que tú, para que hables tú, ¿no? Entonces, y luego también el futbolista no le cae bien la prensa, hay que ser sinceros. Sí, ha habido una como... Hay un rechazo natural. Que no era así tampoco, Te voy a decir por qué yo una vez... Tú necesitabas a la prensa. Yo me acuerdo, entrevisté al Arapos Morales una vez que jugaba en el Jalisco, ¿tú te acuerdas del Arapos? El Arapos, ¿no? Era un jugador del Zacatepec, que tenía el pelo... Jalisco, pelo largo, rabotongo. Así casi de como Cuellar, pero multiplicado por al doble. Bueno, él era de estos futbolistas ingenuos, venía de un pueblo, de estos ingenuos que lo grababas, lo entrevistabas y te decía cuando acababas, apagabas la grabadora y te decía, ay, tú la arreglas ahí en la redacción, no, porque yo no sé hablar. Ay, no te preocupes, yo te la arreglo. Sí. Así era la relación con el futbolista, muy cercana. Muy padre. Hoy no, muy lejana. Las crónicas, Héctor. Claro. Nacho Matus en el Esto, claro. Comprabas el periódico, el día de ayer, 24 de marzo del tal día, no sé qué tanto, en América contra no sé qué. ¿Cuántas páginas una crónica? No, y te fumabas toda la crónica, con una descripción perfecta de lo que había pasado, el gol, y salías en la portada o en la foto de la página 3, y lo guardabas y lo recortabas. Estamos hablando de algo que es tan antiguo como que eran periódicos, qué padre, ¿no? Ahora ya casi no hay periódicos. El radio, los partidos por radio. Los partidos por radio, este juego de la imaginación, ¿no? Que tú estabas escuchando un partido y te tenías que imaginar dónde estaba la pelota, quién la remataba, cuando gritaban gol, ya, dime quién lo metió. Sí. Era una cosa impresionante. Tengo una en la cabeza que no te quiero platicar, que no se me olvida, y se la conté el otro día, no me acuerdo si Enrique Borja. Estamos ya domingo, ya está mi papá en el coche listo pitándonos, y está jugando América Guadalajara. Y de repente Enrique Borja mete aquel gol que se quita al portero y patea casi cayéndose, no sé si te acuerdas ese partido. Yo lo estaba viendo, pero ya estaba corriendo para el coche y me regresé y lo vi. Apagué la tele y me subí al coche y nos fuimos. Un clásico. Y llegué al coche y le dije, metió gol en la América, el cuarto, no me acuerdo si el cuarto, no sé, gol de Enrique Borja. Así era la pasión antes, la familia unida, viendo una televisión. Todos.
Todos en la sala viendo la tele. Sí. Ha cambiado radicalmente. Muchísimo. Y a ti te tocó desde esa época hasta lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Claro. Que también hay que adaptarnos nosotros, ¿no? Sí, cuesta trabajo, pero al final de cuentas sabes que es tu realidad y que tienes que adaptarte. Pero sí, si tú me preguntas, ¿era más bonito antes? Claro que era más bonito antes. El contacto con el futbolista era más cercano. Hasta llegabas a trabar cierta relación de amistad, ¿no? Sí, claro. No digamos que amigos entrañables, porque es muy difícil. Yo he dicho que es muy difícil hacer amigos en el fútbol. Somos, en unos casos, en los mejores, somos muy buenos cuates. Somos muy buenos cuates, pero en el mejor de los casos. Ahora, tú tienes tu círculo de amigos, yo tengo mi círculo de amigos, y de alguna manera respetamos cada quien como las zonas de influencia de cada quien, o de dominio, o de manejo, y lo que para mí tiene que prevalecer es la zona de respeto total. Eso sí, yo en esa parte creo que pues, te consta el tiempo que tienes ahí, que me he tratado de manejar siempre con respeto. ¿Cómo saltas a la televisión? Porque me estás hablando de que empezaste pues con el microfonito, luego ya redacción, luego notas. ¿Cómo das el brinco a la televisión? A que te vean y te conozcan. El hambre es muy canija. A ver, platícanos. No, mira, yo no me considero gente de televisión, la verdad. No tengo ni preparación, ni cara, ni cuerpo, ni nada para ser una gente en televisión exitosa. Yo he sobrevivido en televisión, pienso, en base a lo que trato de trabajar todos los días intensamente para ser una persona informada, una persona que aporte a las mesas, una persona que haga grupos, que haga equipo. Eso es lo que me sostiene en televisión, me parece. Yo soy animal de otro zoológico. O sea, para mí el periodismo escrito es mi sangre, es mi vida, es mi vínculo con la comunicación, ¿no? También entiendo que la televisión es un medio importante, es un medio que llega rápidamente a la gente, que te haces muy conocido, que te haces popular. Jamás me ha gustado la fama, jamás me ha gustado la popularidad. Me manejo siempre en perfil bajo, te consta que yo no trato de hacerme sentido o que levantar la voz para que me vean. No, en absoluto me gusta el protagonismo, en absoluto me gustan las peleas estériles que hay que nada más para agarrar notoriedad. Yo tengo la verdad, sí. Yo no me interesa tener la verdad absoluta porque nadie la tiene. Cuando gritan todos, yo leí hace mucho tiempo una frase que cuando los necios hablan, el sabio calla. Y es mejor mantenerte acá discreto esperando que se acabe toda la discusión. Ya te encontrarás, o la gente encontrará en tu opinión, algo sensato, algo prudente, algo que abone a la conversación para enriquecerla, y no algo que enrarezca más o que cree más conflicto. No me considero un animal de conflicto. Yo siempre he dicho que los verdaderos enemigos de tu trabajo están afuera. Si los tienes adentro, la vas a pasar mal. No te la vas a pasar a gusto. Ok, pero no nos has dicho cómo fuiste a la televisión, porque finalmente por algo te llaman. O sea, ya sé que ya no estás diciendo que tú no lo buscaste, pero por algo estás en la televisión. Algo bien habrás hecho para también... De hecho, no quería yo. A ver. Nosotros, mi esposa y yo, chocamos en carretera en junio de 2006. Casi nos matamos. ¿En dónde? ¿Qué pasó? Veníamos de Guadalajara en carretera y poquito antes de llegar a Zamora, una tormenta muy fuerte, caímos en un vado, el carro dio muchos trompos, perdimos el control, yo iba manejando, íbamos mi esposa y yo nada más, y casi nos matamos los dos, y por fortuna pues quedamos a la mitad de la carretera con todo deshecho el carro, pérdida total. Salimos de ahí y entonces llegamos a México, veníamos de Guadalajara, nos dieron un ride, llegamos a la Ciudad de México. Yo había quedado en ese inter, en este junio del 2006, había quedado sin empleo. Estaba trabajando yo en Proceso, en la revista Proceso. Sí. Ya llevaba 6 años y en abril, unos meses antes, increíblemente me habían despedido, no sé ni por qué, pero todavía no sé hasta ahora. Bueno, sí sé, pero me hago tarugo. Sí sé, un promotor me hizo el favor de sacarme de ahí. Pero el caso es que llegamos a Ciudad de México y estando con collarín, estando mi esposa y yo con collarín, estando lesionados todavía, me dice Itán Benerra, que lo conoces. Sí, claro. Itán trabajábamos juntos en Radio 13, hacíamos un programa con Beto Murrieta, Fernando Schwartz, Jorge Camacho. Hacíamos un programa los tres, Itán era productor, Marisa Lara trabajaba ahí con nosotros. Entonces, ese programa que teníamos a mediodía, pues hizo que nos conociéramos, y Itán Benerra me dice, oye, en ESPN están necesitando alguien que haga reportajes, alguien que haga investigación. Entonces, ¿no te interesa ir allá? Dije, ¿pero qué es? ¿Es tele? No, tele no me interesa. Pero entonces, es investigación. Pero estábamos sin chamba, entonces me dice mi esposa, vamos.
No, le dije, no me interesa la tele. Vamos, nada pierdes con ir. Pues, Entonces fuimos con Collarín a entrevistarnos con Armando Benítez, a nuestro jefe. Armando nos recibió y tal, y pues rápidamente llegamos a un arreglo. El caso es que nos arreglamos para entrar y empecé a hacer reportajes de investigación. Yo entré los primeros 2 años o 3 años, hacía reportajes de investigación, pero yo no pensaba salir a cuadro. O sea, yo le digo a Armando, ok, yo hago esto, reportaje, lo que quieras. Vamos a ser primero uno de la Asociación Civil esta que está demandando a Vergara porque les quitaron Chivas, estos que no se rinden. Sí. Vamos a hacer con este grupo un reportaje. Los del Club Guadalajara. Club Guadalajara, los del ACE. Y yo te lo entrego, que alguien lo lea y pues yo no salgo. No, sí, me dijo, no importa. Total que al final, sin querer, yo ya estaba sentado en el set dando la noticia de cómo era el reportaje y qué traía y qué contenía y todo eso. Beto Murrieta estaba en la mesa acompañando, estábamos Ciro Procuna y el ruso Brailovsky, éramos los 4 que estábamos ahí. Picante era una vez a la semana. Sí. Y luego ya hicimos 2, el viernes y el lunes. Y luego ya diario. Y luego ya empezaron a contratar gente y ya lo hicimos todos los días, pero fue muy casual. Pero aún así que tengo 19 años en ESPN, yo me sigo sintiendo animal de otro zoológico. A mí me gusta más escribir, me gusta hacer libros, me gusta hacer columnas de opinión, me gusta hacer reportajes de investigación. Eso es lo que me gusta. A ver, Héctor, porque ha habido, está claro que lo que te gusta es eso, pero estás acá, estás en la tele, ya te adaptaste muy bien, ya conoces perfectamente cuándo atacar, cuándo no, cuándo quedarte callado, como ya nos lo dijiste, pero te has visto metido en polémicas, algunas fuertes, ¿no? Normalmente no con los de adentro, con los de afuera. Exacto, platícanos un poquito las más difíciles. ¿O qué ha pasado? Platícanos un poquito para que la gente... Es que hay un montón, a lo largo de la carrera hay un montón. En televisión yo digo que pues hay una zona muy, muy difícil, que es la zona de lo que ocurrió en la cooperativa Cruzul, que tú la conoces, que tú la viviste, y que pues pasa lo que pasa con los ejecutivos que estaban en ese entonces en la cooperativa, ¿no? Pues todo este proceso de las demandas de los socios cooperativistas, yo le di seguimiento desde que estábamos desde que estaba en proceso. Yo escribí el primer artículo de que había quejas de los cooperativistas de cómo se estaba manejando la administración de don Guillermo Álvarez. Entonces, pues yo daba opinión de ellos, recababa los documentos, las leía, los estudiaba, veía si los expedientes tenían procedencia o no, veía si era probable que tuvieran alguna victoria jurídica. Y bueno, después de eso se fue dando el seguimiento hasta llegar a lo que terminó. El día de las órdenes de aprehensión, tú te acuerdas que yo recibí las órdenes antes que nadie, mucha información la recibí antes que nadie, y pues las transmití, las ponía a cuadro y las veía a la gente y todo. Y obviamente pues hacia afuera había un problemón afuera, ¿no? Porque pues, claro, toda esta gente que se siente perseguida, que se siente señalada, pues evidentemente sabían que yo tenía información privilegiada de este problema, ¿no? Ese movimiento que hubo. Yo creo que ese fue el momento más difícil de la televisión. Otro más fue que a mí me empezaron a filtrar documentos de la federación, había juntas de dueños y yo sabía la minuta al momento casi que estaban realizando la junta, yo sabía cuáles fueron los acuerdos, me llegaban a mí todo lo que habían firmado los dueños, todo me llegaba, todo. ¿Y si lo dabas a conocer en el programa? Lo daba a conocer. Oye, pero ¿cómo es posible? Lo daba a conocer todos los... Sí, yo mi pecho no es bodega, tienes la información. sí. Yo lo que me llega lo doy a conocer, porque trabajo para la gente. Yo no trabajo para ESPN, no trabajo para el Universal, no trabajo para el Financiero, ni para Proceso. Yo trabajo para la gente. A mí me mantiene la gente. Entonces, claro, soy empleado de alguna empresa, claro, hoy de esta, mañana quizá de otra, o ayer de otra, pero yo básicamente trabajo para la gente. Entonces, ¿qué otras polémicas así? ¿La de la federación? Esa de la federación, sí, alguien de la federación me citó un día, no hace mucho, a desayunar y me dijo, tú deberías de estar en la cárcel. Ah, caray, le digo, ¿y por qué? Me dice, porque te metiste y nos hackeaste la Federación Mexicana de Fútbol y te llevaste muchos documentos y cada que hay una junta de dueños tú sabes antes que todos y eso no es correcto. Bueno, chequen las cámaras. ¿Tienen ustedes forma de checar las cámaras de quién entra a la federación y quién no entra? Si yo me metí, métanme a la cárcel. Ahora, si ustedes tienen enemigos allá adentro y a mí me dan la información, pues es problema de ustedes, no arréglenlo allá adentro. Mil cosas de esas, ¿no? Sí he pasado muchas cosas de esas. ¿Alguna otra que recuerdes así, polémica? Es que sí ha habido un montón. De las más interesantes, así que bueno, las que afectan más a tu gremio, te voy a decir una, al que era de futbolistas. Tú te vas a acordar, porque tal vez lo vivías todavía, pero yo en la revista Proceso saqué todos los sueldos de todos los futbolistas de México. ¿Te acuerdas que fue una sacudida? Sí.
Uy, fue hace muchos años. Hace muchos años, más de 20 años. Más de 20, pero Sí, yo tengo más de 19, 20, ni sí, porque ya avanzamos el 25 y yo me retiré en el 2000. Quizá tú estabas activo todavía. Sí, a lo mejor ya no, Ya porque no, ya bueno, me o retiré en el estaba 2000. recién retirado. Pero bueno, sí. Bueno, esa relación que me pasaron de la misma federación y que traía los sueldos de todos los futbolistas, pues ahí denotabas que había dobles, triples contratos, que había sueldos irrisorios, que había sueldos escandalosos, que había sueldos que no correspondían a la realidad, que estaban alterados, que había contratos privados, que había contratos entregados a la federación. Quiso regular la federación esto de los sueldos, que le pidió información a todos los clubes, y una vez que se reunió de la información de todos los clubes, alguien me la pasó. Y resulta que el presidente Alberto de la Torre, el presidente de la federación, fue entre 2000 y 2006, porque él estaba de presidente. Y resulta que pues yo lo conocía, nos conocíamos de toda la vida. Dime quién te dijo. No, pues jamás te voy a decir quién me dijo. Y empezó a correr gente. Terminó corriendo, no sé, 14, 13, 14 personas, y nunca dio con el filtrador, ¿no? Qué cosa. Son muchas cosas. Ahora, en fin, recientemente, pues, el fútbol ha cambiado, Héctor, para bien, para mal. A mí me tocó vivir una época, hoy es otra. Antes decías que te gustaba más el periodismo de antes que el de ahora. Sí, sí, sí. Y yo, cuando yo jugaba fútbol, escuchaba a los que habían jugado antes que yo y decía bola de amargados. Los exfutbolistas comentando. Los exfutbolistas. Y ahora que yo soy exfutbolista, digo, pues lo de antes era mejor. Eso dirán de ti ¿Por también. qué nos pasa eso? Yo creo que también hay que ser conscientes de que todo ha cambiado, el fútbol ha evolucionado, hoy están más fuertes, son más atléticos, corren más, más disciplina táctica, lo que tú me digas. Pero a mí me gustaba más la selección del 98, del 94 y del 86. Entonces, no sé si es un poco de amargura. No, es nostalgia. Nostalgia. Es nostalgia. Acuérdate que escribió Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre, escribió eso de aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor. Sí, claro. De ahí viene, ¿no? Sí. No, yo creo que el fútbol ha sido igual siempre. Tiene cada uno sus elementos históricos de tiempo que corresponden a esa época. Tú ves fútbol del 70 para atrás y parece que están caminando. Sí, pues claro. Despeja el portero y la pelota bota. Y la dejan botar y con toda agarras, camina, nadie te cae. Entonces es la propia evolución del fútbol, la propia evolución de la vida, la propia evolución de los medios, la que va llevando el ritmo de la vida, el ritmo de la vida. Entonces lo que nos pasa cuando nos gusta más lo de antes es nostalgia. Porque la vida se te pasa más rápido mientras más grande eres. A mí los días se me van y las semanas. Dicen una ley que cuando tienes 10 años, un año es la 10ª parte de tu vida. Cuando tienes 60, pues no es nada. Un año pues no es nada y por eso la vida se te va más rápido. Puede ser una estupidez, pero también tiene mucho sentido. Sí, claro. Investigaciones incómodas que hayas hecho, bueno, pues ya nos platicaste, ¿no? Sí, muchas. Una cosa es la información que te llega para que tú des y otra cosa es que tú investigues y que llegues a una conclusión, ¿no? Me imagino que es distinto, ¿no? Es que normalmente es así. Tienes que investigar y partes de una pista. Alguien te da una pista. Y sobre esa pista empiezas. Claro, es como un hilito. Tienes que empezar a jalar el hilito, a ver por dónde jala. Y entonces te vas consiguiendo otro hilito y vas jalando otro hilito. ¿Te has equivocado en algún actor así que digas, yo pensaba esto y no? Nunca he mentido, Ricardo. Nunca he mentido. Pero esto es como la casa del jabonero. Aquí el que no cae resbala. Evidentemente que te equivocas, o sea, todos nos hemos equivocado en algún momento. Mentir nunca, porque tú puedes decir, ok, tengo esta forma de demostrar que lo que estoy diciendo es real. Y en el periodismo aprendemos que hay dos formas de hacerlo. La prueba se demuestra mediante la prueba documental, tú está el papelito, o la prueba testimonial, aquí está el que lo dice. Aquí está el papelito, claro. Aquí está el que lo dice. Este que lo dice, pues él es el que se hace responsable de lo que dice y este papelito demuestra que lo que estoy diciendo es cierto. De repente confías a veces en una fuente, no digo que me han engañado algunas fuentes, pero yo entiendo a veces que algunas fuentes tengan temor de la consecuencia que venga después, claro. Y que se arrepientan y dan reversa y que te digan, te doy esto y de repente ya no te cumplan. Yo no fui, yo no te lo dije, no. Sí, eso ha pasado y a todos nos ha pasado, a John Sutcliffe, a mí, a todos los que nos dedicamos a tratar de conseguir primicias, alguna información privilegiada, nos ha pasado en algún momento, claro. Lo que sí es que tengo la conciencia tranquila que jamás he mentido. Y la otra conciencia tranquila que tengo es que nunca he dicho algo para beneficiar a alguien o para perjudicar deliberadamente a alguien. No, para sacar provecho de algo. Nada, de ningún momento. No, eso menos todavía. A ver, Héctor, tú alguna vez me dijiste...
Tengo audios, tengo videos, Sí, y tengo claro, muchos. muchísimos. Y muchos ni los saqué, y ahí los tengo. Yo los Ahora, tengo. Eso te habla, o tú podrás pensar, hay mucha deshonestidad, puede haber corrupción, puede haber tranzas, lo que tú me digas. Pero también hay gente honesta. Claro. Hay gente, yo siempre he dicho, y van varias veces que lo digo, Héctor, y si no, que me demuestre. Claro. A veces la gente honesta termina estorbando en el fútbol. ¿Sí? Sí, claro. Eso lo digo Claro. yo, porque yo sé quién soy yo. No necesito que me digan los demás quién soy. Yo sé quién soy yo. Claro. Entonces yo, con esos huevos y con ese valor, lo digo. Claro. A veces la gente honesta estorbamos en el fútbol. Sí, claro, es cierto. Bueno, tú me has Y en dicho el también. fútbol mexicano más, ¿eh? Bueno, pues no sé. Es que acuérdate que lo que dice la frase esta célebre, la honradez a muchas personas le adorna y a otras personas le estorba. Sí. Entonces, mucha gente del fútbol le estorba la honradez. Porque tú y yo sabemos que hay un mundo subterráneo de negocios en el fútbol. En México hay. Yo lo he vivido muchos años. Tú dices que no has visto tanto. Yo sí he visto muchas cosas. Y el problema no es que las sepas, te las digan, tú las cheques ahí, sino que tengas forma de mostrarlo. Ese es el problema. Ese es el tema. Ese es el problema. Y cuando no esperas, porque tú crees realmente, no, aquí está todo bien. Y cuando tú mismo te das cuenta, a mí me pasó una vez, no voy a dar mucho santo y sueña, pero aquí está el jugador que trajimos. Bueno, ya se quiere, pues entonces que nos paguen los tantos millones. ¿Cómo que tantos Por millones? fuera. Si nomás costó tanto. O sea, me quedé de lado, Claro. agarré, muchas gracias, con permiso, me salí del cuarto y me fui. Claro. O sea, me di cuenta que, caray, pues quién fue el que, de cómo está el asunto. Sí. Entonces, sí es una decepción y una desilusión, a veces importante, ¿no? Fuerte, cuando tú crees que estás rodeado con un grupo de gente igual que tú, y no todos somos iguales. No, Ricardo, pero aquí lo que importa es la conducta personal. ¿Cuál es tu conducta personal ante Sí. tu trabajo? ¿Cuál es mi conducta personal ante mi trabajo? Y yo no tengo de qué arrepentirme nada, no tengo de qué avergonzarme nada. Yo a mis hijos les he dicho, lo único que les voy a dejar de herencia es Sí. ejemplo y escuela. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, en lo demás material, al rato se andan matando por lo material, Sí. Ricardo, y ni vale la pena, ¿no? Crear esos conflictos. Pero bueno. ¿Por qué le vas al Atlas? A ver, platícanos. Porque Pues, desde ¿por niño- herencia? No, desde niño, no. Vivías en Guadalajara. Pero en casa no eran tan futboleros. ¿eh? A ver. En casa no. Más bien porque mis amigos del barrio, los con los que me juntaba de niño, le iban al Atlas casi todos. Entonces empecé a ir al estadio con ellos y era para mí ir al estadio a ver al Atlas era un día de fiesta. Estadio Jalisco. Estadio Jalisco, a la Maravilloso. zona más alta del estadio. A ver, ¿cuántos eran los costos? Porque en el Azteca eran 3, 8 y 12. Pues nosotros habríamos pagado en aquel entonces 50 centavos, yo creo, Uf. alguna cosa así, $1 quizá, cuando empecé a ir al estadio, ¿no? Y yo fui a ver a las Chivas primero, pero no me gustaron las Chivas. Y cuando fui a ver al Atlas con mis amigos, no, bueno. Primero porque iba con mis amigos, era con mis fraternos, ¿no? Ajá, Con los que convivía sí. todos los días. Luego era una comilona, o sea, llevaban siempre comida, dejaban entrar comida a los estadios, ahora Sí, ya sí, no. sí. Dejaban entrar y entonces era como pues, un día de fiesta y aparte ves al Atlas, el uniforme a mí me encanta. Siempre jugó, Me encanta. es en el equipo de la academia, ¿no? Como que era espectacular. Siempre juega. ¿De cuál me estás hablando? ¿De Abel Verónico, de Chavarín, de ese o de antes o de quién? No. A ver, dime. No, acuérdate, yo me enamoré del fútbol en el Mundial del 70, que yo estaba en la primaria todavía, y luego me enamoré del Atlas del Pistache Torres del 72-73. A ver, dime 5 o 6 jugadores, ¿no? No, te digo toda la alineación. Dámela. No, pues está Héctor Brambila, Sí, estaba el Tilín Méndez, sí. estaba Serrano, Toño Serrano, lateral me derecho, acuerdo. Tilín Méndez, lateral izquierdo, Bonifacino y Ari da Silva, los centrales. Ari da Silva, sí, brasileño. Bonifacino uruguayo, el Pillo Herrera, Pepe Delgado, Pillo Herrera. el Berna García, Ricardo Chavarín, Amaury da Silva y Abel Verónico. No, bueno. Esos Pues eran entonces, los 11. jugaban los miércoles en la noche. Sí. Mi papá nos dejaba ver ese medio equipo tiempo. inolvidable, ese equipo. Medio inolvidable. tiempo y a dormir. Hijo, decías, no puede ser. Y luego, esto te hablo 72, 73, todavía en 78 que yo empecé en el periodismo, todavía conviví con muchos de ellos, así ya de cuates, siendo mis ídolos de niño, luego después me tocó convivir con ellos. Y yo se lo decía a Pepito Delgado, que ha sido mi gran ídolo.
Yo le decía, Pepito, es increíble que tú, mi ídolo de toda mi infancia, estoy aquí junto a ti en el vestidor, te estás poniendo las medias y vas a salir a disputar el ascenso del Atlas, el regreso a Primera División, ¿no? Que yo anduve con ellos toda la temporada, en todos los viajes del equipo anduve con el Atlas. ¿Cuando estaba en la otra categoría? Cuando bajó a Segunda División, luego con el Pistache Torres fue entrenador. Pero ese tiempo el Pistache Torres o José Villegas en el Tapatío, pues yo me metía con ellos al vestidor, yo oía la plática táctica, hombre. Yo la escuchaba con ellos. Te dejaban entrar a todos lados. Hoy qué esperanza, ¿no? Que te dejen entrar. Oye, Héctor, ¿ya estaba el Jalisco? Jalisco. Estaba un jugador. UDG. Jalisco, UDG, Guadalajara, Tecos. Atlas, Tecos, o sea, te tocaron 5. Me tocaron 5. Bueno, íbamos a reportear con Gilberto Ramos Camacho en paz descanse, Sí. que quizá tú lo leíste. Que era del Esto, Era el de Guadalajara. el corresponsal. Era bravo, era duro también yo no tenía carro, entonces nos quedábamos de ver. Nos veamos en el Jalisco, que estaba en San Rafael, en el más lejos. Luego de ahí reporteábamos Jalisco, nos íbamos al Atlas a reportear. Luego la UDG entrenaba en un estadio olímpico que estaba ahí por la zona universitaria, más o menos cerca del Atlas, muy cerca del Atlas. Luego nos íbamos a las Chivas y terminábamos en los Tecos ya a las 2, 3 de la tarde cuando iban terminando de entrenar. Reporteábamos los 5 clubes, imagínate qué ciudad era Guadalajara. Qué increíble, estás sí. contando, 5 equipos en Guadalajara. Y los reporteros cubríamos los 5. La UDG llegó a tener un nivel, ¿te Un acuerdas? equipazo. Cuando en 1987, que ya es mucho después, yo estaba en Necaxa y Cayetano Re, un paraguayo, era el técnico y la UDG volaba. La de Alberto Guerra. Sí. 87, claro. Sí, Alberto Guerra estaban los brasileños, Nené, Ah, no, ese es antes. Bueno. Ese es en los 70s. No, entonces estoy equivocado. La UDG volaba con el, sí tienes toda la razón, con el central, ¿Tú hablas de que los Leones Negros? Víctor Rodríguez. Ah, no, esa es la de Alberto Guerra. Sí, esa es la de Alberto La de Jorge Guerra. Dávalos, la de me confundí. Daniel Guzmán. Volaba y nos decía, vamos a jugar contra el Real Madrid. Así nos decía el técnico. Cayetano Re. Cayetano Re nos decía, ahora que nos toca contra el Real Madrid, y pues nos inspiramos. Finales de los 80s, ¿no? Sí, 87 dirigió el Necaxa, sí. Sí. Sí, qué buena época, ¿no? Muy buena época. Los 80s fue muy buena época del fútbol. Los 70s para mí mejor. Los 70s es la etapa que yo me enamoré del fútbol. Pero los 80s muy buenos, ¿eh? Los 90s del Necaxa también buenos. Es que todas las épocas tienen su encanto, Ricardo. ¿Sigues con el Atlas? O sea, No, sí, claro. Eres atlista a muerte. Hasta la muerte, sí. No va a cambiar nunca de Te eso. voy a hacer una pregunta dura. Platícanos del bicampeonato reciente. Yo nomás pregunto. No, esa no ¿y es qué dura, opinas? es blandita. No, pues imagínate tú, 70 años esperando que el Atlas fuera campeón. Imagínate toda la gente que murió en el intento de querer ver al Atlas campeón. Ahí lo que hizo el O sea, grupo. hubo gente que nació, se casó, bueno, ¿cómo se dice? Naces, tuvo su creces, familia, te reproduces y mueres. sí. Y No no lo vio vio. campeón al Sí. Atlas, sí. Yo también pensé que iba a pasar lo mismo conmigo, que me iba a morir sin ver campeón al Atlas. Se dan circunstancias, Ricardo, se dan esa liguilla. ¿Te sospechas algo, sinceramente? Yo no me gustó la forma en que fuimos campeones la primera por la parte de arbitrajes. Pero entiendo también que el árbitro no se equivoca solo para el Atlas, se equivoca para todos. Y entiendo que hoy te pueden beneficiar y mañana te puede perjudicar el mismo árbitro en una situación muy parecida, siendo el rival que sea, y le pasa al Atlas y le pasa a cualquier otro. Sí. Ya se había dicho que Chivas había sido campeón con un penalti que no le marca a Sí, Santander. lo de Tigres. A Tigres, sí. Y ahora esto del Atlas, pasa el primer partido, Monterrey, el Hueso Reyes le pega al Pasto, se cae, marcan penal. Dice, uy. Luego viene el segundo partido, en la segunda eliminatoria contra Pumas. Ese viene fue. el codazo de Eso Santa fue, María esa es la que a más... Dineno, le rompe la nariz, era un penal clarísimo y no lo marca. Y en el tercer partido, ya la final contra el León, Aldo Rocha viene de una jugada ofensiva, regresan todos, Aldo se queda, se sale de fuera de lugar, le dan el pase a él, la mete con la cabeza, se sale de fuera de lugar. Sí. Entonces, Estaba en fuera de lugar y se habilita. Se habilita y le dan por buena. Entonces, pero yo también pienso eso, o sea, como a todos les afectan y a todos les ayudan, entonces pienso, por la gente que estuvo esperando 70 años, por los que murieron sin ver campeón al Atlas, por toda esa sincronía de sentimientos que se hizo entre la directiva, que le pedía a la gente que llevara fotos de sus difuntos, que los llevara para que habían muerto sin ver campeón al Atlas, y los llevaron. Entonces había fotos por todo el estadio, Ricardo. Y entonces por esa gente me dio mucha alegría que el Atlas fuera campeón. Sí, Yo me quedo con el sabor agridulce
de que hubiera preferido lo del segundo título. El segundo título del Atlas fue mejor que todos. Yo te voy a decir una cosa y te lo digo con toda sinceridad y lo digo por primera vez porque no lo he dicho. El director de la comisión de arbitraje era Arturo Bricio. Sí. Y yo, si en alguna persona creo que es total y meto las manos al fuego, es por Arturo Bricio. Entonces, yo también vi y por supuesto que decía, pero no es yo estaba como directivo, en uno de los partidos, Irán Mier tiene una patada y nos expulsan un jugador y a la siguiente nos echan otro jugador con 9 y nos terminamos perdiendo con el Atlas. Decías, no puede ser estas cosas, pero después volteo y veo que es Arturo Bricio el jefe de los árbitros. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? A mí se me hace un tipo intachable. Sí, pero también hay cosas que a lo mejor pasan y no deben de pasar. Bueno. Y te voy a decir una clara de ese momento. Es que por estatuto y por reglamento, el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol es el jefe directo de la comisión de arbitraje. Y el secretario general de la Federación, Íñigo Riestra, era hermano del presidente del Atlas, José Riestra. Sí. Este conflicto de intereses no lo debe permitir el fútbol mexicano. Totalmente de acuerdo. Lo permitió en ese momento. De por acuerdo. eso es la sospecha de la gente, por eso es que se incrementó, porque ese factor derivaba para que el ambiente se enrareciera y para que la gente pensara, pues si está el hermano del presidente del Atlas, obvio les están ayudando. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, y es un escalón arriba. Antes de que pasara la liguilla y todo, yo lo estaba diciendo y señalando, acuérdate. Sí. Yo lo señalaba y señalaba que no estaba bien ese conflicto de intereses. Bueno, al final influyó, no sé. Sigue hasta el día de hoy. Sí, sigue hasta ahorita y es el que manda ahorita en comisión de arbitraje. Ay, Bendito fútbol. Por ahí hay un tema Cruz Azul Pumas. ¿Qué pasó realmente con el tema Cruz Azul y ese famoso partido ante Pumas? Generado una polémica donde tú estás inmiscuido, ¿no? Sí, sin problema. Yo escuché, estábamos en pandemia, acuérdate. Sí. Estábamos cada quien en su casa, ¿no? Es entonces, aquel 4-0. 4-0. Me habló una persona y me dice, oye, quiero que escuches unos audios. ¿De qué son? Pues de llamadas telefónicas. Ok, vamos a ver. Pero nadie sale ahorita. O sea, hay pandemia ahorita. Pues es que necesito que los escuches. Y fui y los escuché. Me salí en la pandemia. Los fui a escuchar. Me dijo, te los doy mañana. Entonces en un enlace yo comento, pero comento que hubo llamadas, que si se supieran son cosas serias. Y ya no te los dan. Delicadas. Y dice, mañana te los doy. Al día siguiente se arrepiente. Claro, como me habías dicho ya anteriormente. ¿Qué haces? ¿Lo obligas? Ahí hay dos caminos. Te salvas tú y dices, pues fulano de tal, los vi, los escuché, los da. O te la tragas, te la aguantas y dices, con el paso del tiempo, un día se va a saber todo. Y esa es de las cosas que yo digo que no es precisamente una falla, porque es como una investigación en curso. Yo digo que un día se va a saber, si no soy yo el que lo dé, porque la vida a lo mejor me dice, me recoge antes, pero si no soy yo y sea alguien más que lo descubra, pues hay una reivindicación nada más histórica. Yo no mentí, estoy seguro de eso, mi mente está tranquila de eso, y tampoco me equivoqué porque yo las escuché. Entonces, y como ¿estás hablando de que en relación a que llamadas de los anteriores directivos, porque estaba recién entrado Víctor Velázquez y su grupo, y llamadas de personajes que tenían totalmente cercanía con Billy Álvarez y todo el grupo de él, totalmente. Es que había jugadores que tenían relaciones muy cercanas con ellos, tú lo sabes. Sí. Exjugadores, ¿no? Algunos jugadores y otros exjugadores, que tenían relación muy cercana con ellos, pues tenían muchos años en la institución, ¿no? Pero bueno, pues eso, hace poco Pablito Aguilar dijo, pues sí, hubo cosas raras en el vestidor también. Y acuérdate que también estaba el asunto de que Cruz Azul viajaba a Orlando para un asunto de CONCACAF. Y acuérdate que estaban los exámenes del COVID. Sí. Y algunos jugadores que salieron contagiados de COVID, que no les permitieron jugar. Otros del cuerpo técnico que le quitaron a Siboldi. Por ejemplo, él tenía dos integrantes del cuerpo técnico. El profe Sigliotti, que es el que manejaba la parte táctica con él, y José María Cancela, que es que él manejaba más el entrenamiento directo con los jugadores. Pues le quitan a Sigliotti y Cancela, que también tenía COVID, se lo dejaron en la banca. Había jugadores con COVID en la banca y había otros que les quitaron afuera. ¿Por qué? Porque todavía operaba un agente de Billy Álvarez el equipo en ese momento. Tú te acabarás también. Pero bueno, con el tiempo van a salir cosas. Yo estoy seguro que la verdad tarde o temprano sale a la luz. Bueno, pues estamos hablando con Héctor Huerta, que
un periodista, investigador y analista y comentarista deportivo de ESPN. La actualidad del fútbol mexicano, Héctor, ¿cómo la ves? ¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo ves la liga y cómo ves la selección nacional, que es el reflejo finalmente de la liga, porque las decisiones que no se toman acá, pues perjudican allá? Sí. ¿Cómo ves la actualidad del fútbol mexicano? Yo lo he dicho, Ricardo, y no tengo por qué esconderme al repetírtelo. Para mí a nivel directivo es una liga bananera, es una liga del tercer mundo. Hay muchas cosas que pasan en la liga que se pueden corregir fácilmente y que no se corrigen. El asunto de Chivas, de que le vetan su estadio y le permiten jugar a 21 kilómetros, cuando el reglamento habla de 50 kilómetros a la distancia. ¿Te acuerdas aquel partido del Akron? Sí, claro que me acuerdo. Tiene que ver esto con la desunión que no se ve, no sé si exista. Pero tiene que ver con este conflicto de intereses, con este amiguismo, con llamadas telefónicas, con el teléfono rojo, pues con cosas que pasan sin que la gente se entere, pero que pasan y que enrarecen y no le hacen bien al fútbol. A la larga no le hacen bien. El asunto de Querétaro, el Atlas, el pleito de aficionados que pasó. Sí, damos un año para que Querétaro se vaya de la plaza. Ahí sigue Querétaro. O sea, es lo mismo, Ricardo. Y ves todas las decisiones que se toman a ese nivel. No hay una seriedad estructural que permita creer a la gente que las decisiones ejemplarizantes sientan un precedente para que se sepa que quien haga eso va a ser castigado enérgicamente. No es así. El caso de Chivas fue un botellazo con una botella de tequila de vidrio. ¿Quién mete una botella de tequila de vidrio al estadio? La avienta a la cancha, estrella en el suelo, le abre a Kevin Álvarez la rodilla, vetan el estadio y juega Chivas con público el mismo partido que sigue. Eso no puede ser, Ricardo, no un fútbol serio. Lo del ascenso-descenso, que es quizá... La cantidad de extranjeros todavía. No, porque pues ya se hace una brecha, los que invierten, los que quieren ir por el logro deportivo. A la larga, pues ahí están, ¿no? Decías tu selección nacional afecta, claro que afecta. Claro. Si dónde juega este chico de 16 años que tenemos hoy la joya, Gilberto Mora. Pues dónde va, si no el profe Osorio dice yo lo pongo de 15 años a jugar, pues no lo pone nadie se la juega, Ricardo. No. Uno que se la juega. Y luego Javier Aguirre que lo pone en la Copa de Oro, otro que se la juega, 2, contra 50 que no se la van a jugar. Sí. Y luego si no hay espacio para los mexicanos, porque hay 7 plazas de extranjeros, pues solo juegan 4 mexicanos. Los equipos campeones normalmente están plagados de extranjeros, salvo Chivas en el 2017, pero los demás están plagados de extranjeros. Todo eso la liga tendría que regularlo, por eso te digo que es una liga bananera. Y la Federación Mexicana de Fútbol pues responde a intereses de otro tipo, que tú y yo también ya los conocemos. Pero qué difícil, ¿no? Porque pues, uno quisiera también que todo volviera a ser espectacular, que todo es una selección más competitiva. Queremos este fútbol y quisiéramos que fuera mejor. Sí, porque finalmente pues nosotros de alguna forma vivimos de hablar de fútbol, de analizar un partido, de hacer alguna crítica positiva, negativa. La crítica no necesariamente es negativa. Claro. Ahora el partido fuimos bicampeones de la Copa de Oro. Me gustó mucho el desempeño del equipo mexicano en la final contra Estados Unidos. Tuvo la pelota, luchó por tenerla, por generar. Y pues es difícil, ¿no? Cuando volteas y ves todo lo demás, te decepcionas. O sea, de que no haya un progreso que puedas escalonarlo o decir, vamos a llegar muy bien al Mundial porque va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. No se sabe. No va a pasar nada. No se sabe. Es por desgracia que el estado de cosas ya lo conocemos, ya sabemos qué tipo de medidas se toman, medidas paliativas que en el momento resuelven algo, pero que no son medidas estructurales que ayuden al fútbol mexicano a crecer, ¿no? Héctor, tu hijo se dedica también al periodismo. Uno de mis 5 hijos. A ver, ¿cuántos hijos son? 5, los 5 los quiero. ¿Cuál es el muchísimo. Que se dedica más? El grande, el mayor fue el único que se dedicó al periodismo. Tengo otra hija que tiene mucho talento para escribir, pero le falta animarse a tenerle. Pero ella escribe muy bien, es muy pulcra para escribir, es muy talentosa. ¿De deporte o de otros temas? No, ella estudió cultura, ella tiene otra actividad. Ok. Otro de mis hijos tiene un negocio, el otro también anda en la vida batallándole, como todos, hay que batallar en la vida. Mi otra hija estudió comercio internacional. Orgulloso de tus hijos. De todos, de los 5 son maravillosos hijos. El único que se dedica al periodismo es el mayor, César. Y César es un poco el orgullo de mi nepotismo en el periodismo. Me da orgullo tener un hijo como él. Mi nepotismo. Lo admiro mucho, los quiero a todos, pero lo admiro mucho a César. Ha llevado su carrera con una gran integridad personal.
rechazando todo tipo de tentaciones que se dan en este medio, como lo he hecho yo toda la vida. Y él también, me da mucho gusto que él siga el ejemplo y que se sienta orgulloso de ser una persona honrada en el periodismo. Escribe muy bien, tiene mucho talento para escribir y ha creado una comunidad de seguidores ahora en YouTube, en redes sociales, y pues se mantiene él de su trabajo, de su carrera. Le apasiona también esto. Lo metí muy chico al periodismo. Yo a veces lamentaba cuando le hablé y le dije, vente a ayudarnos acá a un periódico que estaba en crisis, no había gente que nos ayudara. Ahí estaba primera línea. Tenía 17 años y estaba en la prepa y lo traje y dije, yo, en cuanto entre al periódico se le va a meter la sangre, la tinta a la sangre y ya no va a ser posible sacarse. Y efectivamente. Y efectivamente. Y hasta la fecha sigue. Me da mucho orgullo la carrera. Hablas con mucho orgullo y con mucho con la carrera que ha llevado. Qué bueno. Estoy muy orgulloso de eso. Qué bueno, Héctor. Qué bueno que sea así. Preguntas rápidas con el señor Héctor Huerta. A ver si son rápidas de verdad. La fuente más confiable que has tenido. Ya, la verdad te digo una cosa, no la diría, pero te digo esto, tengo muchísimas fuentes. Son incontables las fuentes que tengo. De verdad. Si te digo 200 personas que me pasan información, pues no diario, pero todas las semanas, son pocas tal vez. De todas las épocas, ¿eh? Claro. De todas las épocas. Claro. ¿Tu momento de mayor miedo al aire? Nunca. No me da miedo nada. No. No, yo creo que es más miedo al ridículo que tenemos todos, ¿no? Yo creo. La entrevista que más te marcó. Híjole, yo creo que una con Pelé en Puebla, porque hubo una frase que él dijo que creo que se aplica mucho a todos los futbolistas que tienen un apodo y que tienen éxito, ¿no? Yo le pregunté, Edson, para ti, ¿qué significa, o sea, para Edson Arantes do Nascimento, qué significa Pelé? Y me dijo, Pelé hizo a Edson Arantes do Nascimento. Y hoy Edson Arantes do Nascimento se dedica a cuidar a Pelé. Extraordinario. Oye, el cariño... Con una sabiduría natural que tenía Pelé. Y el cariño de la selección específicamente a la ciudad de Guadalajara, ¿no? No, bueno. Sí, pues, ¿qué pasó ahí? Es una ciudad sinergia brasileira, ¿no? Guadalajara es una sucursal de Brasil. Oye, Brasil debería jugar en el próximo Mundial algún partido en Guadalajara. Sí, sí. Bueno, Brasil del 70 es el que enamoró a la gente. Del 70, bueno, pero yo vengo desde ahí, es lo primero que vi, ¿no? De niño. Y luego en el 86 la ciudad otra vez cobijó a Brasil, ahí lo tuvimos como local en Guadalajara. Sí. Igual la gente entregadísima a Brasil. Hay una gran simpatía con Brasil en Guadalajara. En general en México, en el país. En Guadalajara más, ¿eh? La entrevista que más te marcó es esa, me dijiste. Sí, un compañero con el que siempre te gusta debatir. Fíjate que con todos, yo realmente yo en ESPN me llevo muy bien con todos. Sí. Pues te consta. Sí, me consta. A mí exfutbolistas, exentrenadores, exárbitros, periodistas, comentaristas, narradores. Yo trato de llevarme bien con todos porque somos el equipo. O sea, yo soy un jugador de equipo, yo me considero un jugador de equipo. Cada que hay un conflicto me preocupa, cada que alguien se pelea yo me angustio, porque son mis compañeros de equipo los que están peleando. Y yo siempre les he dicho cuando puedo, los rivales están allá afuera, hay que pelear contra los de allá afuera. Sí, pero me llevo bien con todos, ¿eh? Bueno, un equipo al que siempre es más difícil criticar. A ver, esta está buena, ¿no? ¿La América te gusta pegarle cuando hay que darle? A Chivas, a todos los... ¿Parejo? Hasta el Atlas igual. Al Atlas. Al Atlas tal vez de los que más... No sé, bueno, pues puede ser por eso, severos, ¿no? Soy de los más severos. La gente que sabe que le vas al Atlas dice, pues es con el Atlas y... A mí siempre los directivos de la Asociación Civil, antes de que vendieran Azteca, los de Azteca y los de Orlegui, siempre han pensado todos ellos que soy el peor crítico del Atlas. Y tienen toda la razón. Te voy a contar una historia rápida. En el América contratamos al técnico uruguayo del León, que venía a ser bicampeón, a Gustavo Matosas. Y circunstancias, no fue nada bien la cosa, me pidió refuerzos que no se podían traer y muchas cosas. O sea, acordamos, no se va a hacer esto. No hay problema, yo me voy. Perfecto, nos dimos la mano, muy amable, eso sí. Nos despedimos muy bien en rueda de prensa. Gustavo Matosas se va del América. Ganamos la CONCACAF con él, hay que decirlo. Con todos los técnicos se ganó algo, con Piojo Liga, con él, CONCACAF, con Mohamed Liga, en fin, con todos. Pasa el tiempo y se va al Atlas.
Pasa el tiempo y un día voy a jugar contra el Atlas y en la misa previa, ya sabes que hay la capillita. Hay una capilla en el Estadio Jalisco. Los directivos del Atlas, Alberto Latorre y todos. Oye, nos hubieras dicho y no sé qué tanto, pero estaban arrepentidos de haberse llevado a Matosas. Sí. Le fue mal con el Atlas. Sí. Le fue mal. Me dicen, ¿nos hubieras advertido? ¿Advertido qué? O sea, tampoco es que haya hecho nada malo, simple y sencillamente pues no pudimos ponernos de acuerdo. Se va del América, es que nos hubieras dicho, nos hizo traer jugadores y no sé qué tanto, en fin. ¿Para qué te platico? Eso es toda la experiencia que te quería platicar. Tú que le vas al Atlas. Sí. El ego más grande del medio. ¿En el periodismo deportivo? Sí. ¿Te cuesta decirlo? El ego más grande del medio deportivo. Me lo guardo. ¿Te lo guardas? Pero sí hay, ¿eh? ¿Tu gol, mucho? Sí, ¿va? Y no uno. Hay varios. Sí. Pero es que también en la televisión hay que entender que yo no lo practico y a lo mejor es un gran defecto en mi trabajo, pero el ego en el periodismo escrito es un estorbo. El ego en televisión es una herramienta de trabajo. Es diferente. Si tú llegas a una... más específico. Si tú llegas a una redacción, y me acuerdo de un caso en Proceso, en la revista Proceso, uno de nuestros compañeros ganó el Premio Nacional de Periodismo y entró a la redacción ya caminando como Popeye, ¿no? Sí. Caminando diferente, y entonces todos empezamos a burlarnos de él. Ajá. En cambio, en tele llegan así todos y pues dices, bueno, pues es parte de la chamba, ¿verdad? Sí, Pues sí. Sí, cierto. Ese es el ego. El ego en televisión ayuda. Lo que Sí, una redacción, estás hablando de que es escribir y no te ven. Claro, ahí todos somos iguales. Exacto. Ahí, ¿no? O sea, aquí nadie viene a adornarse de nada, ¿no? Aquí De somos nada. todos iguales. Por eso me gusta más ese medio. ¿Tu gol favorito en la historia? Qué difícil. Híjole. ¿Ha de ser uno del Atlas o uno de un mundial? No. Fíjate que los dos favoritos son dos no goles. No goles, la de Pelé, Los dos de Pelé. que dejó pasar Mundial la pelota. del 70 contra Mazurkiewicz, que dejó pasar la pelota y tiró a un lado. Sí. Y el cabezazo a la línea de gol Gordon. que Gordon Banks la levantó de la portería desde el suelo prácticamente. Sí, Fíjate un la fuerza del brazo para levantarla arriba del travesaño. Esos dos son jugadas que a mí me tienen marcadísimo toda mi vida. Pues qué padre, Héctor. De verdad te valoro y agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Ricardo. Creo que fue un gran programa, divertido. Espero lo hayas disfrutado. Sí, hombre, me pasó muy bien. Invitar a todos nuestros amigos a que se suscriban a Fútbol de Cabeza. Hoy con Héctor Huerta, uno de los mejores, sin duda, el mejor periodista deportivo. Está hablando de periodismo deportivo en televisión el día de hoy. Gracias por acompañarnos. ¿Qué te tomas, Ricardo? Saludcita con el agua, aunque Saludcita. sea. Gracias por estar aquí en Fútbol de Cabeza. Gracias, al contrario, gracias a ti. El primer gol de Peláez, este joven jugador, debutante con el América, está anotando aquí el tercer gol.